Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este panel denominado Modelos de Desarrollo en Laudato Si, un panel enmarcado en nuestro Congreso Interuniversitario que venimos organizando entre las universidades que integramos el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional de la Argentina, y el CRUP, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas también de la Argentina, en conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina. Para empezar nuestra exposición, le vamos a dar la palabra a Sor Alessandra Smerelli, quien va a hacer uso primero de la palabra y al finalizar, si hubiera consultas que queremos dirigirle a ella, les pediríamos que nos las hagan llegar durante su exposición. Ella va a poder responder consultas al final de su exposición y luego debe retirarse por cuestiones de agenda. Así que Sor Alejandra Smerili nació en Basto, Chieti, Abruzzo, el 14 de noviembre de 1974 y se convirtió en hija de María Auxiliadora en 1997, tras un periodo de formación teológica en la Pontificia Universidad Lateranense. Se graduó en Economía en la Universidad de Roma III en 2001 y es titular de 2 doctorados en Economía en la Universidad de Roma La Sapienza en 2006 y la Universidad de East Anglia en Norwich, Reino Unido, en 2014. Desde agosto de 2021, hace este mes que acaba de terminar, ejerce el cargo de secretaria interina del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegada de la Comisión Vaticana COVID-19. Alessandra, te escuchamos. Gracias a todos. Voy a hablar en italiano porque no tengo ejercicio en español. Disculpen. Grazie a tutti, grazie per avermi invitato a questo panel. Vorrei semplicemente condividere con voi qualche riflessione a partire dal titolo del panel su modelli di sviluppo e Laudato Si. Dopo di me credo che ci saranno persone che andranno più a fondo sui vari temi. Volevo cominciare pensando al fatto che oggi siamo tutti concentrati sulla crisi che stiamo vivendo derivante da una pandemia che sembra non finire. Abbiamo avuto oggi diversi incontri anche nel Dicastero, tutti su questo tema. Arrivano persone da diversi posti del mondo e il tema è pandemia, vaccino, problemi sociali ed economici e di salute. Però forse per poter parlare di modelli di sviluppo economico dobbiamo tornare indietro a qualche anno fa per ripercorrere un po' le varie crisi che negli ultimi anni abbiamo vissuto. Ci ricordiamo che nel 2008-2009 abbiamo vissuto una crisi finanziaria che ha destabilizzato alquanto, che ha messo tantissime persone in povertà e ha creato disoccupazione. Questa crisi poteva essere un'opportunità per far cambiare qualcosa, il nostro sistema finanziario globale, per renderci più uniti e solidali, ma probabilmente non abbiamo avuto un grande successo nel tentare di cambiare i sistemi e la crisi attuale ce lo sta facendo vedere, perché mentre molte persone sono in difficoltà, aumenta il numero dei miliardari, i paradisi fiscali esistono ancora e c'è tanto che non funziona. Per cui non abbiamo imparato la lezione del 2008, 2009, 2007, quegli anni. Nel 2015 si è posta l'attenzione
sui temi relativi all'urgenza del clima, dei cambiamenti climatici, e l'accordo di Parigi è stata vista come un'opportunità unica per poter cambiare qualcosa in questo senso, per invertire la marcia. E ricordiamoci che quello è proprio l'anno in cui la Laudato Si è stata pubblicata, poco prima dell'accordo di Parigi. Eppure anche lì probabilmente qualcosa non ha funzionato, perché sappiamo che l'ultimo rapporto sul clima ci sta dicendo che non abbiamo più tempo, che non abbiamo lavorato come dovevamo lavorare. In quegli anni sappiamo che Papa Francesco ha pubblicato la Laudato Si. Oggi stiamo vivendo una crisi, quella dicevamo del Covid. Che cosa ci ha mostrato? Una crisi sanitaria, quindi che non è partita come una crisi economica, ma che ci ha svelato quanto non funziona nei nostri sistemi, perché abbiamo vissuto, e in alcuni stati stanno vivendo ora, tutti i problemi legati per esempio al fatto che ci sono stati problemi legati al passato di finanziamento per la salute pubblica e per tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Questa crisi sanitaria però ha anche avuto tutti i suoi risvolti sociali ed economici, e ci ha fatto vedere, in qualche modo ci ha fatto vedere quello che non funziona e che non funzionava. E siamo tutti, mentre la crisi del 2008-2009 in qualche modo ha sì coinvolto più o meno tutto il mondo, ma non come stiamo vivendo oggi. Siamo tutti gli esseri umani in questo momento sono minacciati dalla pandemia. E allora, guardando a tutto questo, la Laudato Si diventa un faro che può illuminare quello che c'è stato prima, spiegarlo, ma anche sta in qualche modo ci aiuta ad interpretare anche quello che stiamo vivendo. Perché? Perché anche tutte queste crisi le possiamo leggere come un segno che la nostra terra sta soffrendo e che c'è qualcosa che non funziona. Che cosa non funziona nel nostro sistema economico? Probabilmente l'aveva già capito Paolo VI quando nella Populorum Progressio è stata coniata un po' questa espressione, quello sviluppo che deve essere per tutti i popoli, per tutte le persone, per ogni dimensione della persona. Abbiamo vissuto un'idea di crescita economica, di sviluppo, che si è concentrata probabilmente su una sola dimensione, e l'abbiamo concepito come un modello, uno sviluppo, una prospettiva lineare. Agli inizi del 1900, del Novecento, gli economisti del benessere, per esempio Pigou, avevano un po' stabilito, adesso lo dico in maniera forse un po' troppo semplice, questa sorta di equazione che, siccome il benessere generale e il benessere monetario vanno di pari passo, se noi accresciamo il benessere monetario, automaticamente accresceremo tutte le dimensioni del benessere. Abbiamo capito che questo non è, e dimenticando le dimensioni relazionali, spirituali, emotive dello sviluppo, in qualche modo abbiamo dimenticato poi anche la terra, perché ci siamo messi in una modalità per la quale stiamo sfruttando troppo le risorse, perché dobbiamo rincorrere in qualche modo bisogni.
e adesso stiamo soffrendo le conseguenze di questo, quella che è stata chiamata un'economia estrattiva, e quindi ci stiamo confrontando con una crisi complessa che, come leggiamo nella Laudato Si, è al tempo stesso una crisi sociale e una crisi ambientale, e sappiamo il ritornello, che spero non sia solo un ritornello della Laudato Si, che il grido della terra e il grido dei poveri sono lo stesso grido, perché poi chi soffre di più dallo sfruttamento della terra e delle sue risorse sono i più poveri, e chi non può permettersi in questo momento una transizione di cui pure si parla in tutto il mondo, una transizione ecologica, sono i più poveri. Per cui se non utilizziamo le risorse che molti stati stanno mettendo a disposizione per riprendersi dalla pandemia, se non li utilizziamo per permettere a tutti, soprattutto quelli che oggi sono esclusi ed emarginati, di poter attuare una transizione ecologica, falliremo ancora una volta. Questo vuol dire i più poveri in ogni stato, ma se non si pensa, e la pandemia ci ha fatto vedere che siamo tutti uniti, tutti interconnessi, se non pensiamo a fare in modo che in ogni posto del mondo si possano mettere in atto azioni per un'economia che sia più attenta alla terra, se non facciamo questo aumenteremo ancora di più il divario, le disuguaglianze, e quindi ancora una volta avremmo perso la chance che in qualche modo gli eventi ci stanno dando, perché questo sia un'occasione di cambiamento. Quindi abbiamo una possibilità di costruire un futuro diverso. Papa Francesco, nel costituire la Commissione Vaticana per il Covid, ci ha chiesto: preparate il futuro, fate in modo che quello che verrà sia diverso da quello che c'è oggi. Questo richiede un cambiamento di modelli, e quindi richiede lo sforzo delle università, di chi fa ricerca, per proporre modelli diversi, e nello stesso tempo richiede azione, richiede che si faccia qualcosa di concreto. Come Dicastero per lo sviluppo umano integrale, insieme a tanti partner, abbiamo lanciato quella che è chiamata la Laudato Si Action Platform, una piattaforma che vuole chiamare tutti all'azione, con quelli che abbiamo chiamato i 7 obiettivi Laudato Si, in 7 anni, un programma per 7 anni, per 7 gruppi di persone, dove vogliamo raccogliere tutti, per cui abbiamo parrocchie e diocesi, abbiamo università e scuole, quindi tutta la parte educativa, abbiamo istituti religiosi, abbiamo imprese e mondo del lavoro, abbiamo organizzazioni non governative e altri tipi di organizzazioni, abbiamo famiglie. In questa piattaforma, se ci si registra, ciascun soggetto, gruppi di soggetto, riceveranno piani, indicazioni per poter nelle loro realtà fare dei passi per vivere nello stile della Laudato Si. Noi, perché è stata elaborata questa piattaforma? Perché sappiamo che basta una piccola percentuale nel mondo di comportamenti di un certo genere per suscitare quella che viene chiamata una massa critica, cioè un punto di non ritorno per poter andare avanti. Noi vogliamo fare la nostra parte mettendo insieme e connettendo, e questo quel poco che possiamo fare da Roma, dal Vaticano, essendo in relazione con tutti, possiamo in qualche modo essere questo punto di connessione. Mi avvio a concludere, perché penso di aver preso troppo tempo. Quando parliamo poi di modelli,
un qualcosa che secondo me merita attenzione, rivolgendoci qui ad università, a persone che lavorano nella ricerca, e provare a capire come mettere in pratica quello che Papa Francesco ci chiede, e cioè basare un modello di sviluppo su 3 pilastri che sono terra, lavoro e tetto, avere un'abitazione, avere una terra, avere un lavoro dignitoso. Quindi qualcosa che lavori per l'ambiente, riduca la disoccupazione, e dove il lavoro sia dignitoso, e che assicuri la dignità umana, l'avere un tetto. Che cosa si può fare? Come possiamo lavorare su questo? È una sfida che ci viene lanciata. Come trovare nuovi indicatori per sviluppare, per misurare lo sviluppo economico? Noi abbiamo fatto una ricerca e ne abbiamo 300.000, per dire un numero grande, di gruppi che vogliono proporre nuovi indicatori, e forse è per questo che non riusciamo a implementarli, perché magari non riusciamo a trovare un comune accordo su indicatori che possano essere alternativi a quelli, per esempio il PIL, che vengono comunemente usate. Non dimentichiamo anche, parlando ad università che in qualche modo condividono un certo spirito, che anche una formazione, un'educazione a partire che non sia semplicemente un'educazione ecologica, un'educazione ambientale, ma fare in modo che tutti i curricula in qualche modo incorporino queste dimensioni, e non dimentichiamoci la dimensione che ci fa fiorire come persone in relazione con l'altro, dove l'altro ha la A maiuscola e minuscola, e quindi anche la dimensione trascendente. Partendo da qui, forse possiamo porre le basi e fare la nostra parte per uno sviluppo diverso. Mi fermo qui, grazie. Bueno, muchísimas gracias, Alessandra. Seguramente estoy convencido que este congreso va a poder, sin dudas, aportar elementos, herramientas para profundizar esta idea de una mirada común sobre esta agenda que es tan importante para todo el planeta. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Eloy Meaglia. Eloy va a presentar una mesa, una exposición denominada Del desarrollo integral al desarrollo sustentable. Eloy es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, es bachiller y profesor en Teología en la Universidad Católica de Buenos Aires, cuenta con estudios de posgrado en Cooperación y Desarrollo, Universidad de Barcelona, especializado en Ética y Desarrollo. Actualmente es profesor de la Universidad de El Salvador y en la Universidad Nacional de Moreno, una universidad vecina aquí en Argentina, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Así que Eloy, te escuchamos. Eloy está sin sonido, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias, Darío. Un gusto poder acompañar en esta mesa a mis compañeros y a todos los que nos han invitado y organizado este evento, y especialmente, bueno, a hermana Alessandra y a Pedro Gómez, particularmente compañeros de este intercambio, de este diálogo. Así como Alexandra nos ayudó a ubicarnos en este presente, yo voy a hacer un poco otro ángulo de aproximación a la Laudato Si, poniéndola en un contexto más amplio. Y me ayuda a hacer esto la declaración previa a este encuentro, que supongo que todos han escuchado o recibido, de Francisco, cuando saluda este encuentro, nos dice, esto no es su propio escrito, ¿no? Su propia encíclica, dice, no es simplemente una encíclica verde, sino social. Y yo me sentí muy confirmado con esto, porque venía trabajando precisamente en ubicar en un contexto más amplio, como decía, en un surco más amplio,
donde Francisco se sumerge, lo toma y lo potencia a la actualidad. Yo en ese sentido me voy a ayudar de una presentación, calculo que la podría hacer, y ustedes me dirán si la pueden ver. Sí se ve. Perfecto. Bien, yo Si la podés agrandar para que no se vea la parte perfecto. de arriba. Un segundito. Ahí creo que van a estar mejor, ¿verdad? Perfecto. Yo este surco lo denomino las cartas del desarrollo, y en esa trayectoria previa, esto no le quita valor ni originalidad a la Laudato Si, pero sí podríamos decir que precisamente Francisco va recogiendo, ampliando y fortificando este surco al cual me refiero. Habitualmente se habla de la doctrina social de la Iglesia y se toma como punto de referencia, un poco de modo muy simplificado y esquemático, la famosa Rerum Novarum de 1891. Y a partir de ahí hay un encadenamiento de textos, la 40º Anno, la 80ª Advenia, la Centesimus Annus. Disculpen estos términos latinos, pero son como se suelen denominar estos documentos, donde podríamos decir son cartas panorámicas que van haciendo como un balance de la cuestión social a través de los tiempos, ¿no? Allá desde 1891 en adelante, con plena revolución industrial y sus efectos. Pero Pablo VI tuvo la genialidad, podríamos decir, y la atención a los signos de los tiempos acerca de la cuestión del desarrollo, y fue la primera vez que, digamos, por lo menos desde el pensamiento social cristiano, se tematiza esta cuestión. Además, con Pablo VI se inicia el desarrollo de los pueblos, significa eso precisamente Populorum Progressio, una ampliación de la consideración acerca de la cuestión social, que ya no es simplemente lo que en términos un poco más clásicos, sobre todo el socialismo, planteaba como lucha de clases, sino que ahora se va a presentar la cuestión ampliada en la relación entre pueblos, y especialmente, como dice Pablo VI, entre una cantidad mayor de pueblos más pobres, cada vez más pobres, y un pelotón pequeño de pueblos cada vez más ricos. Esto fue significativamente importante en su momento, ya hace 50 años. Las crónicas nos cuentan la repercusión enorme que tuvo, hasta el punto que, curiosamente, Benedicto XVI, que lo tienen ahí anotado, cuando rememora la publicación de esta carta, dice que se la puede considerar como la Rerum Novarum del siglo XX. Así como la Rerum Novarum la ubicamos en el siglo XIX, la Populorum por eso sería la carta más contundente y que más trascendió al gran público y a la sociedad, y en su momento fue muy aplaudida sobre todo por aquellos pueblos denominados subdesarrollados, periféricos, que se sintieron representados porque estaban como sometidos a tener que elegir entre uno u otro modelo de desarrollo, en un contexto donde precisamente las relaciones fundamentales se daban este-oeste. No me voy a detener mucho más, pero a partir de ese surco, como digo, de esa trayectoria, se empieza a tejer una serie de consideraciones de principios acerca del desarrollo, desde el punto de vista social cristiano, y Juan Pablo II tuvo la genialidad de rescatar esa carta a 20 años y hacer un balance, y es lo que se llama la Carta Solicitud Rei Socialis. Y el balance ciertamente es negativo. En estos 20 años, dice Juan Pablo, se ha aumentado la brecha. Hay pueblos que podríamos llamar están en un superdesarrollo y otros que empiezan a estar precisamente en una situación de mucha desventaja y asimetría. No nos podemos detener tampoco en esto, pero aparecen temáticas que en alguna medida nos van sonando también cercanas. Aparece aún el concepto ya de desarrollo humano, pero estamos todavía en este eje
ya no solo este-oeste, sino norte-sur, donde se acentúan ya las diferencias de otra manera. Y si seguimos avanzando, en Benedicto XVI, prácticamente a los 40 años, en una situación que podemos llamar ya multipolar, donde ya ha habido un corte notable en el final del siglo XX, como ha sido el derrumbe, por lo menos, de cierta forma de socialismo, se va sumando ese mundo y precisamente en 2008 tiene lugar la mayor crisis del desarrollo entendido en esta versión llamada habitualmente neoliberal, la famosa crisis de las Lehman Brothers, ¿verdad? Donde es una crisis notable de financiarización de la economía, con la novedad de que no es en la periferia como habitualmente eran las crisis, como de la deuda externa o la crisis del petróleo, o las hambrunas o cosas por el estilo, sino en el centro financiero del sistema, como fue la crisis de la subprime o de las hipotecas, ¿verdad? Y la Laudato Si, entonces, ya en un mundo intensamente global, aunque hay antecedentes que lo vienen anunciando, aparece como una carta que se suma entonces a esto que podemos decir, este encadenamiento, las cartas del desarrollo. Esta mirada diacrónica a través del tiempo también la podemos hacer sincrónica respecto a la teoría del desarrollo en las ciencias sociales, en los organismos internacionales, en la academia, en los movimientos sociales, en los partidos políticos, etc. ¿Con qué teoría, con qué posicionamiento se encontraba Pablo VI en la Populorum Progressio? Básicamente, el desarrollo se identificaba con el crecimiento, medido con el indicador que ya mencionó Alexandra antes, ¿no? El Producto Bruto. Países desarrollados o subdesarrollados se caracterizaban de acuerdo a ese parámetro. Rápidamente se empezaron a ver limitaciones a eso y empieza una larga, que ahí creo que ustedes podrán leer, una larga adjetivación acerca del desarrollo. Claro, el indicador del Producto Bruto, Producto Nacional, la renta nacional como medición del desarrollo es muy engañoso, porque puede haber, como decimos familiarmente, por lo menos aquí en nuestro país rico, pueblo pobre, ¿verdad? O sea, los indicadores pueden ser muy altos desde el punto de vista económico, pero la calidad de vida de las personas deja mucho que desear. Y por eso aparece enseguida un adjetivo que empieza a corregir la teoría inicial. Y permanentemente, podríamos decir, se han venido agregando adjetivos hasta el día de hoy. Por eso, una de las correcciones más fuertes es la del desarrollo social. Pero parece que igualmente no alcanza para enfrentar los condicionamientos estructurales. O sea, podría haber mejoras sociales, pero seguir intacto el modelo de desarrollo económico, el mainstream. Fábrica de pobres por un lado, con las políticas económicas, y las políticas sociales pueden acompañar, socorrer, auxiliar, socorrer a los heridos. Por eso, en realidad, el concepto de desarrollo que estamos abordando atraviesa una crisis fenomenal en los años, sobre todo 70 y una parte del 80. En América Latina, particularmente crítico, donde ya no se va a discutir en términos de desarrollo, sino en términos de revolución o contrarrevolución. Es más, la palabra desarrollo entra en eclipse, hasta es mal vista o es un adjetivo, desarrollismo, pasa a ser reformista, pasa a ser quedarse a mitad de camino, es necesario el cambio de estructuras y si es necesario revolucionario y si es necesario por la violencia. América Latina, los 70, fue precisamente en gran medida una lucha entre estas dos posibilidades, la revolución y lo que vino que fue la contrarrevolución. De todas maneras, no puedo extender, ciertamente lo pongo porque tenemos que
no podemos evitar decir que hay una crisis del desarrollo y hasta un intento de superación de este modo de hablar. Y entonces surgen novedosos y reiterados modos de corregir otra vez, digamos, la matriz inicial del desarrollo. No es solo crecimiento, es endógeno, es local, debe ser humano, debe ser sustentable, debe ser inclusivo. A nivel de la comunidad internacional estamos desde el 2015 hasta el 2030 con unos objetivos de desarrollo sostenible. Luego de una realización bastante mediocre a muy pobre de los objetivos de desarrollo del milenio, con el cual comenzamos precisamente nuestro siglo. Y algunos autores y corrientes de pensamiento dicen, dejemos de hablar del desarrollo, tenemos que buscar otra matriz de pensamiento, y lo he englobado todo eso, para ser rápido, en posiciones postdesarrollistas, alternativistas, etcétera, que están pujando también en esta, podríamos decir, en esta historia, pero más que historia yo diría, son mentalidades que van y vienen. Si hacemos una encuesta rápida, descubrimos que muchas personas, dirigentes, académicos aún, siguen identificando el desarrollo con el crecimiento. A pesar de toda esta teoría que y prácticas que hemos venido anunciando. Por lo tanto, no lo veremos solamente como algo de hace 50 años, de 40 o de 30, sino que son mentalidades que vienen o toman una parcialidad del desarrollo. Por ejemplo, acentuar lo local olvidando lo global. O una manera de entender la sustentabilidad o la sostenibilidad que supone casi un discurso antitecnológico o antiindustrialista o cosas por el estilo. No me puedo extender, pero diríamos que en toda esta trayectoria terminamos entonces, y precisamente la Laudato Si consagra esta triple expresión: desarrollo humano integral. Ya Pablo VI, precisamente, un poco lo adelantó Alexandra, consagra esta fórmula, desarrollo integral, y un poco en soledad, en los años 60, finales de los 60, salir a cuestionar el desarrollo como mero crecimiento económico fue precisamente la fórmula saludable y realmente de fuerte impacto que tuvo Pablo VI al enunciar: el desarrollo, para ser auténtico, debe ser integral. Desarrollo humano sostenible e integral. Esto no es un acumulado que se me ocurrió a mí de términos, sino que precisamente en Laudato Si, número 18, no quiero abrumar con citas, usa esta expresión: desarrollo humano sostenible e integral. Sobre el desarrollo humano, lo podemos decir, lo recoge ya desde Pablo VI, pero tenemos que decir que también, sobre todo en los organismos internacionales, un pequeño organismo hasta los años 90, como era el PNUD, de mano y con el enorme aporte de Mabul Haq, un economista pakistaní, lamentablemente fallecido joven en el 98, en 1998, compañero de Amartya Sen, que después tuvo más repercusión, elaboran un concepto superador de desarrollo, precisamente llamándolo humano, muy similar a lo que planteaba Pablo VI años antes. El desarrollo humano incluye otras variables: vida, prolongación de la vida, calidad de vida, trabajo digno, educación, etc. Un indicador, si quieren, sintético, que acumula varios, a su vez, niveles de desarrollo. Pablo VI había tomado desarrollo humano de una corriente de pensamiento que era precisamente economía y humanismo, que alentaba esto: el desarrollo para ser humano debe ser integral, atendiendo a todos los hombres, a todas las personas y en todas sus dimensiones. Sostenible. Sostenible, curiosamente, Laudato Si no define nunca, lo menciona varias veces, pero nunca define, lo presupone, supongo. De hecho, al menos indica que la sostenibilidad como valor añadido al desarrollo está referido a la Declaración de Estocolmo, ya del año 72, pero en realidad la que se lleva las palmas sobre lo que entendemos por sostenibilidad
es la economista noruega, ¿no? Gro Brundtland, no mencionada en el texto, pero es la que realmente consagra este término, indicando que lo que hacemos ahora va a afectar positiva o negativamente a las generaciones futuras. Integral recoge entonces otra vez a Pablo VI, que lo había formulado así de esa manera, y él lo reformula, lo amplía, lo actualiza, agregando que para ser integral tiene que ser ambiental, económica, social, cultural y en la vida cotidiana. Son los 5 niveles que podríamos decir desglosa este concepto de integralidad. De alguna manera él había adelantado esta manera de entender el desarrollo, refiriéndose a la convivencia general social, no solamente al desarrollo, acuñó este concepto de que el modelo es el poliedro, que refleja todas las parcialidades, todas las dimensiones, que conservan su originalidad, no las absorbe. Ninguna es absoluta, pero ninguna puede ser descartada. En Laudato Si, en realidad, Francisco no recoge explícitamente esta tradición previa que yo he tratado de marcar, pero sí poquito después, en el 2007, casualmente en el 50 aniversario de la Populorum Progressio, y como primera actuación del dicasterio para el Servicio de Desarrollo de Humano Integral, al cual pertenece Alexandra, la primera, el primer evento público fue un discurso de Pablo VI, de Francisco precisamente, donde dice: fórmula sintética y afortunada tan querida por mí, esto del desarrollo integral. O sea que nos hace volver sobre esta fórmula. ¿Y qué es para él integrar? Y nos propone un programa que yo creo que nos puede alentar mucho. Integrar es a los diferentes pueblos de la tierra, entre esto que él repite tanto, pueblos, personas y grupos descartables o desechables, y otros que creen que se pueden salvar solos. Los modelos de integración social para que podamos vivir juntos. Me hace acordar esta expresión vivir juntos a lo que decía Jacques Delors en el informe sobre educación, ¿verdad? La escuela sirve para saber, para aprender, para adquirir habilidades y para vivir juntos, para convivir. Me parece que esa es una línea muy importante para nosotros como universidades. Los diferentes sistemas hay que integrarlos: la economía, la finanza, el trabajo, la cultura, la familia, la religión. Ninguno debe faltar, ninguno es absoluto, es un poliedro. La dimensión individual y comunitaria, ni la exaltación del individualismo, ni tampoco la desaparición de la persona, ante la tecnocracia, ante el transhumanismo, ante la muerte del sujeto. Hay que saber combinar ambas facetas. Finalmente, en la tradición cristiana lo decimos claramente: cuerpo y espíritu. Yo terminaría diciendo que la Laudato Si se prolonga de alguna manera en la querida Amazonia. ¿Qué fue la querida Amazonia? Es una carta que escribe personalmente Francisco luego del sínodo sobre Amazonia. Sínodo es una asamblea eclesial donde se convocaron a las iglesias y a los pueblos que realmente convergen en el Amazonas, pero que de alguna manera representa a toda América Latina. Podríamos decir que la querida Amazonia es la Laudato Si aplicada o reinterpretada o releída en América Latina y especialmente en la zona del Amazonas. Y la Fratelli Tutti también puede leerse en cómoda continuidad a 5 años de la Laudato Si. Todavía no hemos cumplido un año. Si la Laudato Si nos invitaba a construir una casa de hermanos, entre los hermanos también hay conflictos, y a veces muy graves. Termino con esto. 2 términos que usa Francisco en la Fratelli Tutti, aludiendo a que tenemos que armonizar la casa común, como prójimos y socios. Ni solamente como prójimos, que sería como simplemente relaciones afectivas, él dice hasta románticas, a veces podríamos decir como
antitecnológica, y el socio es precisamente aquel que representa la técnica, la ciencia, la institucionalización, la burocracia, en el buen sentido. Tenemos que combinar ambos aspectos. También me parece que esto nos puede ayudar a encontrar el camino del desarrollo económico, social, y la que es capaz de armonizar al socio y al prójimo es la política, y termina diciendo Francisco, y repitiendo una vieja tesis, la política es la forma más alta de la caridad. Muchas gracias, y aquí termino. Bueno, Eloy, muchísimas gracias por tu exposición sobre este recorrido de los distintos enfoques, de la evolución del concepto de desarrollo. Creo que ha sido muy, muy claro y muy, muy expositivo para todos nosotros y nosotras, y muchas gracias. Le vamos a pasar ahora la palabra a Pedro José Gómez Serrano, quien nos va a disertar acerca de una reconsideración radical del desarrollo. Pedro José es doctor en Economía y bachiller en Teología, es profesor titular y actual director del Departamento de Economía Aplicada, Estructurada e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador habitual del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, miembro del Comité Técnico y del Consejo Científico de la Fundación FOESA. Entre muchas publicaciones que Pedro José ha publicado, puedo destacar respecto al tema que nos ocupa, Economía Política de la Crisis, de la editorial Complutense de Madrid 2013, y Economía Mundial, Enfoques Críticos, de FUEM, La Catarata, Madrid 2017. Pedro José, te escuchamos. Está silenciado, Pedro José. No te escuchamos. Abajo a la izquierda. Mientras Pedro José intenta destrabar el muteo, no te entendemos, ¿eh? Le aviso a quienes nos están siguiendo, nos están viendo aquí por nuestro Zoom y también por YouTube, que está abierto el canal de consultas por chat. Hemos recibido una consulta para la hermana Alessandra, se ha tenido que retirar. La ha respondido de todos modos por el chat para quienes quieran ver lo que ha dicho, y la hemos también transcripto al español y está traducida también en el chat. Y hay otra pregunta que la responderemos, la transmitiremos al panel hacia el final de la exposición, y si quieren hacernos más preguntas pueden hacerlo también a través del chat o desde el canal de YouTube. No sé, Pedro José, si ya estamos en condiciones de escucharte. ¿Ahora me escucháis? Perfectamente, adelante. Menos mal, siento muchísimo esta interferencia, pero se ha producido realmente sin que yo supiera por qué. No me dejaba activar. ¿En este momento me podéis escuchar? Perfectamente, no hay ningún problema, te escuchamos. Qué enorme alegría, disculpad. Bueno, lo primero es agradecer muchísimo la invitación a participar en este congreso, la alegría de ver a alguno de los amigos y bueno, la satisfacción de que algunas personas se hayan conectado. Voy a intentar aprovechar este cuarto de hora que se nos concedía para hacer una reflexión que habíamos titulado Una reconsideración radical del desarrollo, porque efectivamente
como ya intentaré mostrar, no solo hay una continuidad y ampliación, como señalaba muy bien Eloy, en la reflexión de la doctrina social de la Iglesia representada por los papas, sino que en el caso de Laudato Si hay una invitación a repensar el concepto, no solo a completarlo o a ampliarlo, sino a repensarlo en algunos aspectos. Voy a ver si soy capaz de ser sintético, espero que sí, y al mismo tiempo claro. Lo primero que querría hacer es una consideración de tipo metodológico y pensando más bien en los que han estudiado economía y se han apuntado a esta reunión, porque algunos de ellos pensarán, ¿qué tienen que decir los teólogos o los líderes religiosos a los economistas? O ¿qué sentido tiene preguntarse por modelos de desarrollo formulados en una encíclica papal? Pues bien, lo primero es que hay que reconocer, para no mezclar los planos inadecuadamente, que la Biblia no es un tratado de economía política y la Iglesia no es una institución cuya principal característica, competencia o legitimidad venga por su dominio científico de la economía. Más aún, la Iglesia misma en el Vaticano II reconoció que las realidades terrenas, todas, también la economía, posee su propia lógica, sus propias leyes, su propia autonomía, que deben ser respetados. Sin embargo, como la actividad económica es una actividad humana que no está regida por leyes como las de la física o la química, inamovibles, sino que es una actividad que sí que tiene sus propias leyes, pero que está configurada por los propios seres humanos, como la economía puede ser de una manera o de otra, puede perseguir unos fines u otros, puede utilizar unos u otros mecanismos, entonces sí que tiene sentido valorar las distintas posibilidades con las que se puede desplegar la actividad económica. Entonces, ya sabemos que quienes tienen que definir los modelos de desarrollo son las autoridades políticas, pero al mismo tiempo estas tendrían que contar con el conjunto de la ciudadanía y con todas aquellas instituciones sociales que quieren aportar algo para el bien común. Y ahí es donde la Iglesia tiene su lugar. Puede decir algo en una actividad que es humana y que puede organizarse de distintas formas que tienen repercusiones diferentes sobre los distintos seres humanos y al mismo tiempo no se presenta con un monopolio especial en este ámbito. Por eso, segunda cuestión que querría compartir con vosotros, no cabe esperar un modelo cristiano de desarrollo, un modelo único, inamovible, revelado por Dios. No. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos modelos que pueden ser compatibles con la sensibilidad ética del cristianismo y otros muchos que son incompatibles, y al mismo tiempo porque la historia cambia continuamente. Y como la historia humana se modifica, podemos decir que el desarrollo tiene que ser reinventado, redefinido, rematizado continuamente. De tal manera que no se trataría tanto de diseñar un modelo de desarrollo puro, al que habría que aspirar, utópicamente hablando, sino más bien de mejorar continuamente la realidad en la que vivimos. Una realidad con luces y sombras, con elementos que parecen difíciles de modificar, pero con oportunidades o potencialidades permanentes. En este sentido, la encíclica, a mi modo de ver, no presenta un modelo definido de desarrollo, sino un punto de partida, unos criterios de discernimiento y algunas prioridades. Es verdad que, como señalaba muy bien Eloy y señaló también Alessandra anteriormente, a la palabra desarrollo se le han unido muchos adjetivos también en la encíclica Laudato Si. Se habla de humano, de integral, de socialmente inclusivo, de equitativo, de sostenible o al servicio de la vida. Son expresiones literales. Pero estas matizaciones a la idea de desarrollo no presentan una definición cerrada, acotada o definitiva del mismo. Paso entonces a considerar esto que os decía antes del punto de partida, las preguntas para discernir y algunas prioridades que proceden de la sensibilidad cristiana. En primer lugar, la encíclica, desde el apartado número 2, deja bien claro el punto de partida que da origen al texto. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios
ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. Y en muchos otros lugares del texto se deja claro que la crisis ecológica y social tienen las mismas raíces y que luchando contra estas raíces podremos mejorar tanto lo ecológico como lo social. No podemos dejar de reconocer, dice Francisco, que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el de los pobres. Si este es el punto de partida, digamos, la emergencia, la urgencia, el clamor de los pobres y de la tierra, en la propia encíclica, el número 185, señala que más que definir el desarrollo, digamos, cristianamente hablando, lo que tenemos que proponer es que cualquier tipo de iniciativa se someta rigurosamente a estas preguntas. Dice literalmente el texto: en toda discusión acerca de cualquier emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará un verdadero desarrollo integral. Las preguntas son: ¿para qué esta iniciativa? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Dónde se realiza esta iniciativa? ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? Si nosotros aplicamos estas preguntas a cualquier iniciativa de desarrollo, podremos discernir si esa iniciativa va a contribuir a un mundo más equilibrado, armónico, pacífico y justo, o por el contrario, va a desequilibrar el mundo en que vivimos. Por eso, una vez que he señalado cuál era el punto de partida, el clamor de los pobres y de la tierra, y cuando he señalado que hay que hacer unas preguntas fundamentales, ahora voy, para terminar o para avanzar un poco en mi exposición, a centrarme en algunas propuestas de futuro. Y lo primero de todo es que Laudato Si, a mi modo de ver, propone no solo un concepto más amplio de desarrollo integral, que efectivamente ya Pablo VI, como bien señaló también Eloy un poco antes, pues él dijo, bueno, el desarrollo que se propone de manera convencional es unilateral y pobre. Necesitamos que sea para todos los seres humanos y de todas las dimensiones del ser humano. Eso iría en la línea de que el desarrollo no fuera mutilado o empobrecido, sino que el desarrollo se desplegara en todas sus facetas. Pero aquí a lo que nos llama Francisco es a repensar el camino recorrido, no solo a ampliarlo y a completarlo, sino a recorrerlo hacia atrás en algunos aspectos y hacia adelante en otros. Eso es lo que querría intentar aclarar un poco. De hecho, el número 194 de la encíclica dice expresamente: para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, el actual. Hay que cambiarle, no solo extenderle, hay que cambiarle, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. Y de una manera un tanto ligera concluye: simplemente se trata de redefinir el progreso. ¿Cómo que simplemente? Esto es tremendo. Redefinir lo que los seres humanos entendemos por progreso, esta es una verdadera revolución cultural, ¿no? Pues bien, en este sentido, ¿por qué dice Francisco que es necesario cambiar el modelo de desarrollo y redefinir el progreso? Pues en el número 110 nos lo dice de esta manera: el mercado no garantiza por sí mismo el desarrollo humano integral y la inclusión social. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Este es el problema. Hay que repensar el concepto de desarrollo, porque en el desarrollo que la humanidad ha podido desplegar hasta la fecha, coinciden en el tiempo un superdesarrollo derrochador y consumista, al tiempo que hay situaciones persistentes de miseria. Por consiguiente, no cree Francisco, yo tampoco, en que la idea de que el crecimiento generará un rebosamiento que llegará a todos
vaya a producirse de ninguna manera. Coexisten este superdesarrollo con el infradesarrollo. Y luego analiza cuáles son las fuerzas que conducen a este mal desarrollo y las identifica muy bien. Hay 4 fuerzas que producen este resultado. Primero, la intensidad de los intereses de los económicamente poderosos. Segundo, la capacidad tecnológica para extraer recursos que se ha disparado y ha generado en la humanidad un espíritu dominador. En tercer lugar, la globalización de la indiferencia ante el drama ecológico y social de buena parte de nuestros contemporáneos. Y por último, la extensión, al menos como aspiración, del individualismo consumista como horizonte de éxito en la vida. Estas 4 cosas, intereses económicos muy fuertes, progreso tecnológico en el que todo lo que se puede hacer parece que hay que hacerlo, indiferencia de buena parte de la sociedad entre los problemas del mundo y luego la universalización del estilo de vida individualista posesivo, estas 4 cosas conducen a un resultado desolador. Una economía que mata y una cultura que descarta y que considera a las cosas y a las personas de usar y tirar. Por lo tanto, el desarrollo que necesitamos tiene que contrarrestar estas 4 fuerzas destructivas, tiene que enfrentarse decididamente a ellas. Por eso no bastan las soluciones técnicas y políticas, aunque sean necesarias. Hace falta también una conversión cultural, una conversión de valores, de ideas, de pensamiento que necesita sus herramientas: la educación, la conciencia ética, la espiritualidad, el sentimiento colectivo, el espíritu comunitario. Sin esto no va a cambiar la mentalidad, y si no cambia la mentalidad no va a cambiar el modelo de desarrollo. No puede haber un buen desarrollo sin un nuevo desarrollo cultural de la humanidad, dice Francisco. Y como decía un tío mío, desgraciadamente fallecido hace poco y al que yo quería mucho, el problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. Porque a la medida en que la mayoría quiera ser candidato, este sistema no cambia ni a tiros. Tampoco habrá salida mientras la política, como expresión de la voluntad de los ciudadanos, se encuentre sometida a los intereses económicos particulares en lugar de dominar a esos intereses particulares para llevarles al interés común. El sometimiento de la política a la economía impide impulsar otro modelo de desarrollo, porque solo la política expresa conscientemente valores y deseos de la humanidad o de un país o de una colectividad humana. Claro, el nuevo paradigma preocupado por los daños ecológicos y el sufrimiento de los pobres incluye cambiar el horizonte de los deseos de la humanidad, es decir, la concepción de lo que es la vida deseable y enriquecedora. Y ese tipo de vida deseable tiene que ser un tipo de vida que minimice las actividades y los bienes que necesitan recursos naturales y energéticos, porque de esos hay pocos para todos los que somos, y al mismo tiempo que potencie otras actividades sumamente satisfactorias para el ser humano. No se trata simplemente de empobrecernos, de reprimirnos, de limitarnos, de encogernos, sino de reconvertir nuestros deseos para que aquellos que se cubren con necesidades materiales y energéticas se reduzcan y se amplíen otros muchos. Es decir, tendríamos que cultivar muchas actividades que el mercado no potencia porque no generan beneficios, pero que son humanamente magníficas. Las relaciones de amistad y familiaridad, el contacto con la naturaleza, la actividad deportiva, la práctica de las artes, la búsqueda del conocimiento, la acción sociopolítica, las acciones de voluntariado, la contemplación o la oración. Todas estas cosas que acabo de mencionar y que salen en la encíclica no consumen energía y materiales, pero proporcionan al ser humano un enorme desarrollo. Lo que pasa es que tiene que reconocerlo, tiene que buscarlo, si no, no habría nada que hacer. Es preciso romper, dicho de otra manera, la lógica o la ecuación en la que más es sinónimo de mejor, que esto es lo que viene en los genes de la economía del crecimiento. Más es lo mismo que mejor. Por el contrario, Francisco nos dice: ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo
aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Gandhi lo decía con unas palabras muy parecidas. Algunos tendríamos que vivir más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Por lo tanto, la pregunta del verdadero desarrollo no es cuánto podemos aumentar los bienes y servicios, sino cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Porque algunos que ya están por encima o estamos por encima de lo suficiente, tendremos que moderar cierto consumo de las cosas que son ecológicas y socialmente más dañinas para que otros puedan llegar a eso suficiente, ¿no? Puedan llegar a lo verdaderamente necesario. Y termino con una última reflexión, que sería la siguiente. No se puede entender, a mi modo de ver, Laudato Si, lo acabamos de escuchar en el interviniente anterior, sin olvidarnos que después de Laudato Si llegó Fratelli Tutti. Laudato Si se preocupa por la casa común y Fratelli Tutti se preocupa por los que viven en la casa. Una cosa es la casa y otra es la familia. O como decía una hija mía, me he comprado una casa, ahora quiero que se convierta en un hogar. Pues Fratelli Tutti habla del hogar una vez que hemos cuidado la casa. Las dos están íntimamente ligadas. Por eso, inspirándonos quizás, aunque no lo haga Francisco, en el lema de la Revolución Francesa, podemos decir que la ciencia económica ha dado muchísima importancia a la libertad, a la iniciativa individual y a la competencia. Ha dado mucha menos importancia a la economía, a la igualdad, a la equidad y al reparto. Y tiene completamente olvidada o por estrenar la tercera de las palabras, la fraternidad. La fraternidad. Entonces, el reconocimiento de la interdependencia y de la fragilidad de nuestro planeta reclaman de nosotros sobriedad y cuidado. Y sobre todo, más allá de la tecnología y de la economía, una economía que no solo tenga libertad e igualdad, sino una economía que internalice también la reciprocidad, la ayuda mutua y el cuidado. De tal manera que precisamente, comenzando y no terminando por las víctimas, por los últimos, es decir, los pobres y la naturaleza, podamos reconstruir un espacio habitable para todos. O creamos un desarrollo basado en el cuidado en lugar del crecimiento, o el horizonte humano será muy oscuro. Esta es la lectura que yo hago, digamos, de la aportación de la encíclica Laudato Si a la reflexión sobre el desarrollo. Y nada, un abrazo para todos, termino y damos lugar quizás a las preguntas. Bueno, Pedro José, muchas gracias. Muy interesante toda tu exposición. Quería, antes de pasar a las preguntas, hacerles llegar algunos saludos que nos están llegando a través del canal de YouTube y algunos mensajes de agradecimiento en este mismo Zoom. Tenemos por un lado a Mabel García Padilla, que dice buenas tardes a todos y a todas. Ella es licenciada en Ciencias de la Universidad de San Martín, es asesora en UNSO y en UTN. Dice muchas gracias por este espacio tan valioso. Elisa Ventrici agradece a Eloy, dice extraordinaria síntesis. John Jairo Serna Sánchez a través de YouTube dice muy ilustrativo este análisis para destacar la relevancia de la doctrina social de la Iglesia en orden al quehacer de la orientación ética de la economía, el servicio a la vida desde la inclusión. Claudio Rearte dice buenas tardes, saludos a todos y a todas. Claudio Rearte desde la Universidad Nacional de José de Paz en Buenos Aires, gracias Claudio. Y Gabriela Vicencio dice buenas tardes y manda saludos desde la Universidad de Congreso de Mendoza. Así que hemos tenido y recibido varios saludos, también alguna consulta hacia los expositores. Como dije antes, la consulta remitida a la hermana Alessandra ha sido respondida por el propio chat. Y aquí Luisa Mele dice buenas tardes, mi consulta es tomando tierra, trabajo, techo y la cuarta T, tecnología, ¿incluye cambios a la Laudato Si? Gracias desde UATRE.
queda abierta la palabra para nuestros expositores que quisieran contestar. Bueno, aunque si Eloy quiere aportar algo, pues me alegrará escucharle, pero por decir algo, verdaderamente lo de las 3 T's, tierra, trabajo y techo, es una expresión muy afortunada, como le ocurre muchas veces a Francisco, que es un extraordinario comunicador, para hablar de elementos que enraizan la vida, la hacen posible, la hacen digna. El tema de la tecnología, que es el que la persona que preguntaba añadía, yo creo que en la encíclica está muy bien tratado, porque el problema que tiene la humanidad es que así como la tecnología se desarrolla de modo acumulativo, la madurez ética para utilizarla hay que rehacerla generación a generación. Y no podemos decir que las nuevas generaciones hayan asimilado la madurez ética de las anteriores y hayan aumentado ese patrimonio. Precisamente puede ocurrir que instrumentos poderosísimos en manos de personas sin conciencia o inmaduras puedan ser terribles. La misma tecnología que nos permite curar enfermedades puede crear bacterias para la guerra biológica. La misma informática que nos permite ahora comunicarnos y ampliar el conocimiento y establecer lazos comunicativos positivos es la misma tecnología informática que nos puede permitir plagiar una obra académica o utilizarla con la pornografía infantil. Es la misma tecnología. Por lo tanto, aquí el asunto, a mi modo de ver, y lo utiliza varias veces Francisco, y en eso se ve su formación jesuítica, la cuestión es discernir, no rechazar o acoger acríticamente, sino discernir el modo en el que la tecnología puede ayudarnos en lugar de destruirnos. Una energía nuclear que podría llegar a producir algo muy positivo puede constituir un desastre, ¿no? Entonces, el problema es este. La tecnología cada vez es más poderosa, pero la humanidad no es cada vez más madura, sino que esa madurez está rehaciéndose permanentemente. De tal manera que Francisco, yo creo que ni está convencido de que se van a solucionar las cosas con tecnología. Yo creo que solo con tecnología no se van a solucionar, pero sí que es verdad que cuando ponemos la tecnología al servicio de la vida y de las personas, se pueden lograr milagros. Costaba elaborar una vacuna hasta hace 3 años, no menos de 10 años de investigación. Hemos conseguido contra el COVID-19 una vacuna en 1 año. Por lo tanto, no podemos tener una actitud antitecnológica. Precisamente los negacionistas son los que están creándonos muchos problemas ahora. Pero al mismo tiempo, la ingenuidad de pensar que podemos seguir la lógica consumista y productivista porque ya habrá soluciones tecnológicas es de una ingenuidad pasmosa. Eso sí que me recuerda a la famosa película de Walt Disney de fantasía, cuando su apartado más fuerte señala el aprendiz de brujo, el que maneja, el que se hace mago y no sabe luego controlar las fuerzas que ha generado. No sé si Eloy quiere añadir algo. En todo caso, si lo va a añadir, que recuerde que en estos momentos tiene el micrófono cerrado y que tendría que abrirlo. Gracias por tu experiencia técnica, Pedro. Ante cada cambio tecnológico a lo largo de los tiempos, no ahora, siempre ha habido tecno-optimistas y tecno-pesimistas. Cuando apareció la revolución industrial, hubo una corriente minoritaria que creía que rompiendo las máquinas se solucionaba el problema. Para ser breve, ni tecno-optimistas ni tecno-pesimistas, y voy a usar a Umberto Eco, que varias décadas atrás, cuando le preguntaban de estas cosas, decía, miren, no hay que ser ni alcohólico ni abstemio, sino un buen catador. Yo creo que eso va en la línea del discernimiento, que me parece que es lo que ya muy bien indicó Pedro. Bueno, gracias a ambos. Siguen llegando agradecimientos y saludos. Marce Grenat dice gracias. Luciana Tondelo dice muy buenas exposiciones e interesantes las reflexiones. También John Jairo Serna Sánchez dice desde la Universidad Católica de Oriente, Departamento de Antioquia, en Colombia,
una voz de felicitación a las universidades de Argentina que nos convocan en América Latina a pensar la Laudato Si, y se pregunta qué sigue. Y luego otras consultas. Néstor Díaz dice: buenas tardes, profesor Gómez, muchas gracias por su clara exposición. Una pregunta: ¿dónde ve usted indicios prácticos de este nuevo modelo de desarrollo? Perfecto. Digamos que yo creo naturalmente que las fuerzas que intentan integrar un modelo de desarrollo con los rasgos que hemos visto son fuerzas pequeñas, pero son fuerzas plurales y emergentes. Yo observo, por ejemplo, que las nuevas generaciones de España son cada vez más conscientes de la emergencia ecológica, que muchos de los niños ya están no solo conscientes, sino practicando hábitos que son completamente deseables. La cuestión aquí me parece es que se necesita superar un umbral mínimo en el cual la población se lo tome tan en serio que los políticos se vean obligados a hacer las cosas, porque suele ser muy fácil echar la culpa a los poderosos, a las instituciones, a las grandes empresas, y sin duda tienen su responsabilidad. Pero mientras los individuos tampoco cambiemos de aspiraciones, ellos simplemente refuerzan lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, por una parte yo creo que hacen falta personas minoritarias que asuman con radicalidad planteamientos sostenibles y solidarios. Hace falta personas que no tienen que ser mayoritarias, pero que nos provoquen a las personas normales con su vida contracultural, con su radicalidad, tomándose ya en serio estas cosas. Esta chica nórdica que decidió que no iba a viajar en avión, no me acuerdo ahora su nombre, lo tenéis todos en la cabeza, tomó una medida, digamos, profética. A mí me parece que es muy importante lo siguiente: hace falta que haya pequeños grupos y personas proféticas que digamos, vivan alternativamente y con fuerza valores que no son dominantes, para que luego haya una progresiva mutación del conjunto de la sociedad, hasta tal punto de que los políticos sepan que pierden las elecciones si no tienen en cuenta estas cosas. Tan importante es la actitud individual mía de separar la basura en 4 cubos como que el Ayuntamiento de Madrid recoja separada esa basura. Entonces, soy completamente contrario a pensar que la solución está en el plano estructural político o que la solución está en el plano individual. Creo que de manera dialéctica hace falta que los políticos transformen estructuras, que los individuos cambien mentalidades y que por medio haya entidades intermedias, sin asociaciones, sin grupos, sin comunidades, sin entidades familiares y educativas intermedias. El individuo no cambia. Entonces, hace falta que lo individual, lo comunitario y lo político dialécticamente se enriquezcan. Entonces, yo veo a mi alrededor muchas personas individuales con nombre y apellidos que son como gotas de agua, pero que se han tomado esto en serio. No quiero hablar de mis amigos y mis conocidos. Eso es muy pequeño, pero todos sabemos que gota a gota, una estructura que aparece muy sólida, llegado un momento se desmorona. Hay que llegar a ese umbral y por lo tanto es importantísimo que las entidades educativas, es decir, familias, colegios, universidades, iglesias, los que trabajan formando la mentalidad, vayan gota a gota. Entonces yo veo, las fuerzas todavía son pequeñas, pero ¿quién no nos dice que puedan eclosionar muy rápidamente? ¿Quién nos iba a decir hace 20 años la situación de defensa de la igualdad de género que estamos viviendo ahora en todo el planeta? Eso se gestó muy poco a poco, con 4 chalados, 4 minorías, que poco a poco fueron haciendo. Entonces, hay una cosa muy evangélica que no debiéramos olvidar, y es lo desapercibido, lo pequeño. Así es la dinámica del reino. Entonces, tendremos que cultivar lo desapercibido y lo pequeño para que, quién sabe cuándo, estalle como muy mayoritario, como obvio, como evidente, como general.
Muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta, no sé, Eloy, Para Eloy, por supuesto, para Eloy. Complementar esta respuesta antes de que haga la siguiente. Está silenciado. Por cierto, me surgen muchas cosas a partir. Pedro es muy movilizador siempre, así que gracias a él. Pero ya, digamos, haciendo eco de lo que en mí produce la Laudato Si, y no solo la Laudato Si, todo esto que venimos reflexionando, creo que hay un concepto de desarrollo, y ahí apunto y me sumo al cambio revolucionario que un poco propone Pedro, es que el desarrollo generalmente se piensa como algo ya definido, predeterminado, un enlatado, que se trata de que los que estamos más, fíjense el lenguaje que todavía se escuchan algunos dirigentes sociales, políticos y hasta intelectuales, atrasados y adelantados. Por cierto pudor ya no decimos que esta sociedad es atrasada o tal grupo, pero mentalmente creo que nos rige mucho este preconcepto, como que el desarrollo está determinado ya, o sea, modelo de producción y consumo, y es una cuestión de tiempo. Porque hablar de adelantados o atrasados es una categoría temporal. Hay unos que están más adelante, otros que están más atrás. Creo que hay que romper esa lógica de que el desarrollo no es una cuestión meramente temporal. Y ahí vuelvo a Pablo VI, al maestro, como el mismo Francisco dice, quiero estar en la estela, dice en el Laudato, en la estela de Francisco. Y él hablaba de pasar de condiciones menos humanas a más humanas. Ahora, ¿quién define cuáles son las condiciones menos humanas y más humanas? Concluyo, cada población, cada grupo, cada persona. No está eso predeterminado. Ahí entra entonces la libertad, entra la voluntad, entran, bueno, aspectos que son ciertamente subjetivos, culturales, etc. Me parece que esto ayudaría mucho a una nueva visión del desarrollo, como insinué. Bueno, si es necesario cambiemos el término, si a alguno no le gusta, pero sería lo de menos el término. Hay corrientes en esa línea. Yo creo que vale la pena seguir hablando del desarrollo, pero precisamente con estas cautelas y con estas nuevas posibilidades. Y después quisiera decir algo sobre las universidades, pero prefiero que si hay otra pregunta, que aparezca. Muchas gracias, Eloy. Sí, hay otra pregunta, la hace Ramiro Esquiavo, nos pregunta ¿qué puntos deberíamos cambiar y o qué cosas nuevas deberíamos hacer para estar acorde al cambio revolucionario del desarrollo que propone el Papa? La dirige a Pedro José, pero la extendemos a ambos. Vale, en un sitio aparece... Ah, vale, ¿me escucháis? Que es que me aparecía el micrófono como cerrado, pero ¿me estáis escuchando? Perfecto. Vale, genial. Vamos a ver. Yo creo que la palabra discernimiento es la clave. Cada uno tiene que ver en su estilo de vida, en las decisiones de todo género, lo que compra, lo que no compra, lo que come, lo que no come, cómo viste, cómo se divierte, cómo se transporta, etcétera, qué repercusiones tiene. Digamos que tengo un amigo que hablando de esto decía que el cambio tiene 4 etapas y por lo tanto requiere una pedagogía. Primero somos incompetentes inconscientes. No sabemos cómo nuestra manera repercute en los demás y en el planeta. El paso siguiente es pasar a ser incompetentes conscientes, es decir, caer en la cuenta de cómo nuestra manera de vivir tiene repercusiones sociales y ecológicas, lo cual obliga como a reflexionar sobre el estilo de vida de cada uno. El paso siguiente sería intentar modificar algunas de esas cosas en las que nos percibimos incompetentes para ir poco a poco siendo competentes conscientes. Pero cuando uno pensaría, pues este es el final. No, ¿qué va? El final no es este. ¿Por qué? Porque al igual que un conductor que acaba de sacarse el carné, aunque se haya estudiado todo muy bien y sea muy consciente, no es el piloto más seguro, ni en el que uno
confiaría más si se pone de copiloto. El verdadero conductor es aquel que ya no tiene que pensar, que ha interiorizado cómo se conduce y que lo ha convertido en hábito inconsciente. Ya es así. Entonces yo creo que la encíclica nos anima a pasar a ser conscientes de cómo vivíamos, luego ver qué podemos modificar y que esas modificaciones se conviertan en hábito. Igual que el que empieza a hacer ejercicio al principio le cuesta, pero llega un momento en que se lo pide el cuerpo, el que asume cierta sobriedad y sencillez en la vida, el que se acostumbra a compartir lo que tiene o los recursos, el que no derrocha, llega un momento en que lo hace no por ningún sentido de deber moral, sino porque le duele el cuerpo cuando no lo hace. Entonces yo creo que se trata de educarnos progresiva y lentamente en un cambio de hábitos que al principio puede que cueste, pero que racionalmente y éticamente vemos necesarios para terminar siendo competentes inconscientes. Y esto no se hace de la noche a la mañana y requiere generaciones. Pero igual que uno está habituado a ver el precio y la calidad y a relacionarlo, tendremos que empezar a ver no solo eso, sino a ser conscientes de otras repercusiones. Y eso es un hábito que se consigue muy poco a poco y en el que todos podemos contribuir. Eloy, di algo, si quieres. Agregaría que un comentario general y quizás políticamente incorrecto para este tipo a veces de reuniones que pueden quedar en elogios retóricos, ¿verdad? Nuestras universidades, y especialmente aquellas que ascriben al ideario cristiano y lo declaran, aunque acá hay otras universidades, tendríamos que ver en qué medida esto pasa realmente a la currícula educativa, a la investigación y a la extensión. Y es más, como hay también una libertad proclamada por la enseñanza de la propia Iglesia respecto a sus centros universitarios, ¿en qué medida validamos todos estos conceptos? Porque de nada valdría que quedaran como buenas expresiones, aunque sean del mismísimo Papa. O sea, ¿esto se puede validar académicamente? ¿O es simplemente una retórica que va acompañando? Y yo observo que muchas veces en nuestras universidades, hablo y me expongo a que me reprendan, si es necesario, hay como una disociación, ¿verdad? Entre, aún bueno, ya que estamos en un ámbito de hablar de economía, ¿no? Entre lo que se podría enseñar en ética y lo que se puede enseñar en economía. Esto me parece que es una exigencia muy fuerte que tenemos que tener en cuenta. No sea que formamos, como dice alguien por ahí, profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Si yo les preguntara, piensen en la región más pobre del mundo, imagínenla, o aún de sus países o de sus provincias. ¿Alguna responsabilidad tendrán las universidades? No ciertamente todas, pero algunas sí. Si América Latina, que creo que somos la mayoría de los que estamos acá, es el más desigual de las regiones o continentes, alguna responsabilidad tendremos las universidades. No la única, pero sí ciertamente alguna. Y eso me parece que debería entonces ser muy tomado en cuenta. Yo vengo insistiendo mucho de que tenemos que validar estas exhortaciones si son realmente incorporables a nuestro sistema universitario, ¿verdad? Y entonces hay que tomar medidas en consecuencia, ¿verdad? Eso me parece que hay una disociación entre el discurso y después la práctica docente, y me refiero otra vez a la extensión, a la investigación, etc. Eso es un poco lo que yo quería un poquito completar. No sé si me fui de la pregunta, pero perfecto, no. Lo que Perfecto. me va generando la conversación. Está muy bien. Bueno, seguimos recibiendo algunos saludos, excelentes exposiciones, muchas gracias por las reflexiones, muchas gracias, muy iluminadoras las exposiciones también, así que hemos tenido una mesa con una participación muy activa. Yo, antes de cerrarla, quiero agradecerles
en primer lugar a nuestros expositores, a Pedro José y Eloy, pero también a Alessandra, que se tuvo que retirar. Nos avisó antes de empezar que tenía un compromiso que había asumido con anticipación y que no lo podía cambiar, así que por suerte pudo responder la consulta que había recibido antes de irse. Creo que también es importante agradecer a quienes están trabajando en el desarrollo de este congreso. Hay muchísimas personas que lo están haciendo desde sus casas. Nosotros aquí en Argentina todavía seguimos con algunas restricciones, como en muchos otros países, respecto de la movilidad, así que mucho trabajo se está haciendo desde sus propias casas, muchas mujeres también que tienen, entre otras tareas, las de cuidado, ¿no? Y que han puesto mucho esfuerzo para poder estar aquí, que nosotros estemos charlando con todos ustedes hoy. Y bueno, y decirles que esto que pensábamos cuando decidimos hacer entre este conjunto de universidades este congreso, en este panel por lo menos creo que se ha verificado de la importancia de algo de lo que decía Eloy, ¿no? Que las universidades estemos trabajando estos temas de la agenda que son tan trascendentales, ¿no? Que de alguna manera, en el caso nuestro, de nuestra universidad, la Universidad Nacional de José C. Paz, una universidad ubicada en el conurbano de Buenos Aires, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, una universidad que está ubicada en un contexto social complejo. Eloy conoce, porque también es docente de una universidad vecina, la Universidad Nacional de Moreno. Son territorios con complejidades sociales, económicas, pero en los que, sin embargo, nosotros, por ejemplo, tenemos 20.700 estudiantes estudiando, justamente, valga la redundancia, este año en la universidad, y desde hace aproximadamente 2 años, un poquito más tal vez, la universidad nuestra se involucró en esta agenda, y creo que está bien que queda claro el rol que tenemos las universidades, que lo hemos tenido históricamente alrededor del mundo, ¿no? De reflexionar, de poner en cuestionamiento y en crisis, ¿no? los saberes, estar ávidos de recibir debates interdisciplinarios, ¿no? Donde podamos continuamente no definir una posición, sino estar todo el tiempo reflexionando, y creo que la definición de que tantas universidades en este país, públicas y privadas, confesionales o no, hayamos decidido involucrarnos con primero la Laudato Si y luego Fratelli Tutti, y seguir esta agenda, digamos, desde un lugar también científico, ¿no? Poder justamente trabajar en estas validaciones con propuestas académicas que distintas universidades venimos haciendo en torno a esta convocatoria del Papa Francisco, creo que queda sintetizado en esta mesa, así que agradecerles muchísimo por su tiempo, sobre todo Pedro José, que está ya de noche prácticamente, ¿no? Las 11 de la noche allí en España, así que agradecerles, por supuesto, también a Eloy, y bueno, convocarlos a que sigan conectados con este congreso, conectadas con este congreso, que todavía el día de mañana tiene una serie de mesas, una de ellas vinculada con el rol de la universidad, Eloy, justamente en estos temas, así que especialmente te invitamos a que puedas estar allí. Y bueno, quedamos en contacto y esperemos que prontamente nos podamos volver a encontrar en torno a esta agenda tan importante. Muchísimas gracias y buenas tardes y buenas noches para quienes están en otros lugares del planeta. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chau, Estás chau. muteado, Pedro. Bueno, así empezamos y así terminamos. Sin embargo, por suerte pudimos escucharte, que fueron muy valiosos tus aportes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Chao, chao.